Dios nos continúe llenando de ricas y maravillosas bendiciones en esta noche, noche de miércoles, noche de gloria, noche de poder, noche de unción poderosa donde nos acercamos a las promesas del Señor para que se hagan realidad en nuestra vida. Es una noche en la cual en la mitad de la semana tomamos nuevas fuerzas, Dios nos da una palabra para levantarnos después de haberlo adorado, alabado y glorificado. Qué bonito es podernos unir para alabarle a Él, para reconocerle que Él es digno de recibir toda alabanza, que Él es el único merecedor de toda la gloria y la honra. Por eso le adoramos y le alabamos con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios, Creador del cielo y de la tierra. Por eso los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Qué bendición, qué alegría podernos encontrar nuevamente para recibir palabra del Señor, para ser ministrados por el precioso y maravilloso Espíritu Santo, iglesia. Amén. Hace minutos, hace horas estábamos a la expectativa de llegar a estar pendientes de esa palabra que Dios traiga para nosotros. Por eso qué bonito es cuando disponemos nuestros corazones para buscarlo a Él. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas, la ansiedad, la preocupación, las necesidades vendrán por añadidura. Por eso lo más importante para nosotros como iglesia es creerle que Él trae bendiciones grandiosas, que Él trae bendiciones poderosas para cada uno de nosotros, y por eso sabemos que debemos entrar a través de la oración. La oración es esa bendición gloriosa para acercarnos, para ir hasta el reino de los cielos y estar para que Él incline su oído y esté atento a todo nuestro clamor y todo lo que nosotros necesitamos. Por eso vamos a orar para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, iglesia. Así que nuestra invitación es a cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón y a ponernos en las maravillosas manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos una vez más, mi Señor. Nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi Señor. Por eso venimos aquí necesitados, hambrientos, sedientos de tu presencia venimos, mi Señor, porque tú eres el único que puede saciar nuestras vidas, porque tú eres el único que puede alimentar, Señor, nuestro espíritu, nuestro ser con tu maravillosa palabra y tu poder glorioso, mi Dios de los cielos. Padre, gracias. Queremos darte gracias porque tú nos sostienes cada día, porque tú nos ayudas cada día, porque tú eres bueno y has sido bueno con nosotros siempre, Señor. Padre, te adoramos y te exaltamos, te bendecimos, te honramos, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos, Padre Dios de los cielos. Gracias, mi Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por darnos tu Espíritu Santo que cada día nos convence, Señor, de buscar tu presencia, nos trae a tu presencia, Señor. Coloca ese querer como ese hacer cada día en nosotros para buscarte, para correr presurosos hacia ti, que nuestros pies corran presurosos a buscar tu presencia, a invocar tu nombre, mi Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos, Señor. Gracias por conducirnos a nuestro Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, fluye en esta noche, Señor. Fluye poderosamente, trayendo tu presencia, Señor. Que cada hogar, que cada persona sea llena de tu maravillosa y poderosa presencia. Que la unción del Espíritu de Dios sea derramada, Señor, en nuestro ser, en nuestro espíritu, Padre. Inúndanos con tu presencia. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, inúndame con tu presencia. Lléname, Espíritu de Dios, hasta la última fibra de mi ser con tu presencia, Señor. Aviva mi vida, levanta mi vida. Vamos, dile, Espíritu Santo, enamórame de la presencia de mi Padre Celestial, de mi Dios Todopoderoso. Que yo cada día anhele tu presencia, anhele estar contigo, anhele correr a tus brazos cada momento, cada instante. Bello Espíritu Santo, que esta palabra que vamos a hablar en esta noche toque los corazones, que esta palabra ministre, que esta palabra
palabra liberte, Señor, que esta palabra libere, que esta palabra sane, que esta palabra levante, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, Señor, y los discierne los pensamientos y las intenciones, Señor amado de la gloria. Que tu palabra hoy, Señor amado, sea obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta maravillosa hora, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bendición gloriosa es acercarnos a Dios a través de la oración. Por eso vamos a disponer nuestro corazón para que la palabra venga a favor de nuestras vidas. Tenemos esa gran bendición. Nosotros como iglesia tenemos un testamento. El testamento son para los herederos. Nosotros somos los que heredamos esa palabra y hay un testamento que trae una palabra gloriosa. Vamos a leer allí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, el versículo 3. Vamos a leerlo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Aleluya. Qué tremenda palabra que nos regala el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos regala a nosotros, la iglesia, esa palabra gloriosa. No es simplemente una salutación, un saludo que está enviando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Está dando una confirmación para nosotros, la iglesia. Él da esa confirmación gloriosa en la cual cada uno de nosotros como iglesia nos podemos disponer a recibir esas promesas. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento hombres que se conocieron, pero cada uno, de acuerdo a lo que Dios le dio, hizo una función especial en lo que Dios les regaló a cada uno de ellos. Por ejemplo, Moisés y Josué fueron dos hombres que se conocieron, pero cada uno hizo una función diferente con el pueblo de Israel. Moisés tomó la palabra que Dios le regaló, se apropió de la palabra, fue y libertó al pueblo mostrando la mano poderosa de Dios cuando las 10 manifestaciones de las plagas, y saca al pueblo, abre el mar, algo glorioso que Dios hizo con Moisés, y sacó al pueblo. Pero Moisés se quedó en el desierto al final de toda la travesía de los 40 años en el desierto. Josué también caminó con él, pero Josué no los libertó de la esclavitud de los 430 años, pero sí los entró a que tuvieran la posesión. Por eso cada uno de nosotros, así estemos en la misma congregación, estamos en la iglesia de Jesús y somos la iglesia de Jesús, cada uno de nosotros cuando andamos juntos tenemos un propósito diferente que Dios nos regala, y algo grandioso quiere hacer Dios con nosotros. Fue maravilloso lo que Dios hizo con Moisés, libertar al pueblo de 430 años de esclavitud, mostrar su mano poderosa abriendo el mar, sustentándolo, viniendo el maná cada mañana, menos el día sábado. Fue algo glorioso lo que ellos experimentaron con Moisés, pero algo maravilloso también experimentaron con Josué. Con Josué derribaron muros, derrotaron ejércitos, tuvieron la posesión de la tierra que Dios les había prometido. Ninguna palabra de la que Dios le dio a Moisés, Dios la dejó caer por tierra. Todas se cumplieron. Por eso todo lo que Dios nos ha dicho, todo se cumple. Y así como el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, tenemos una declaración para cada uno de nosotros. Así como Moisés creyó la declaración, libertó al pueblo, así como Josué creyó la palabra, esa declaración que Dios le dio, y hizo que el pueblo tomara posesión de la tierra prometida. Así nosotros también debemos creer a esta declaración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una bendición maravillosa la que Dios nos regala a favor de cada uno de nosotros. Dios nos regala esas bendiciones gloriosas en las cuales nosotros debemos creer y levantarnos para vivir en la vida sobrenatural, la vida abundante que Dios quiere en nuestra vida. Para esa vida abundante, lo primero que tenemos que tener cuidado, cada uno de nosotros, amada pastora, iglesia, es el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Oseas
Nos dice la palabra del Señor 4:6, nos está diciendo la palabra que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto le faltó el conocimiento, Dios pues les quitó el amparo, la fortaleza que él tenía, porque no tenían el conocimiento. Tener el conocimiento, lo que usted está haciendo, lo que estamos haciendo ahora, entrando a tener el conocimiento de la palabra, el enemigo no nos destruye, las dificultades no nos destruyen. Para poseer, Dios quiere que nosotros, así como Moisés celebró sacando al pueblo de la esclavitud, por eso María y todos ellos cantaban en el desierto, por eso también Moisés cantaba, por eso cuando celebraban las conquistas con Josué, dando ese grito de guerra, los muros cayendo, esas bendiciones gloriosas, eso fueron declaraciones que Dios le dio y ellos se las creyeron al Señor, y creyendo esas declaraciones entonces obedecieron una palabra dada, un conocimiento de la palabra dada por Dios. Por eso yo les acabo de decir hace un momento que la palabra dice que ninguna de las palabras que el Dios le dio a su siervo Moisés, Dios la dejó caer por tierra, todas se cumplieron, y es el conocimiento. Cuando usted tiene una palabra tiene que creerla, y cuando la cree vamos a hacer la realidad en su vida. Por eso es importantísimo para nosotros tener el conocimiento. Israel, después de tener la conquista de la tierra, pasaron una generación, 2 generaciones, se conformaron, se quedaron quietos, no siguieron buscando a Dios, no siguieron indagando, pasaron varias generaciones y se les olvidó el conocimiento, y por eso fueron destruidos, porque se les olvidó agarrarse del amparo y la fortaleza que es nuestro Dios Todopoderoso, y al alejarse de Él, pues perdieron ese conocimiento, y al perder el conocimiento, pues el enemigo se enseñoreó de ellos. Por eso cualquier dificultad que estemos pasando, cada uno de nosotros debemos saber que tenemos que entrar a escudriñar el conocimiento de la palabra de Dios. Es un testamento que Dios te dejó a ti, a mí, a nosotros, la iglesia, a sus hijos, nos dejó ese testamento. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando una declaración a favor de nuestra vida. Bendito sea el Dios y Padre, saluda al Dios Todopoderoso, lo exalta, lo glorifica, que nos bendijo. No está diciendo que nos va a bendecir, no, nos bendijo. O sea, ya hay una declaración que Dios lo hizo por ti, que Dios lo hizo por mí, que Dios lo hizo por nosotros, la iglesia. Ya nos dio una declaración de bendición, y para esa declaración debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, y luego también tenemos que trabajar en ese conocimiento. Si una persona conoce, y no, muchas personas conocen que tienen muchas cosas, pero no las poseen porque no trabajan en ese conocimiento. Por eso Dios nos está llamando en esta maravillosa noche. Si nosotros queremos celebrar la posesión de lo que Dios nos ha dicho, que tenemos, somos ricos conforme a las bendiciones en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces tenemos que tener ese conocimiento de la palabra, y en el conocimiento de la palabra iniciar a trabajar con la palabra que Dios nos ha regalado. Y el trabajar con la palabra nos lleva para que nosotros desarrollemos bendiciones abundantes aquí en la tierra. Por eso Dios no ha querido que nosotros en el trabajo seamos esclavos del trabajo, sino que nosotros tengamos la sabiduría, el conocimiento de Dios para poder trabajar de acuerdo a lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Amada pastora. Amén, pastor. Y es que la palabra del Señor dice que nosotros debemos conocer a Dios. Cuando leemos en Proverbios, dice que la verdadera inteligencia es el conocimiento del Santísimo. O sea, conocer a Dios es lo que realmente nos hace inteligentes, iglesia. Inteligentes para actuar, inteligentes para pensar, inteligentes para hacer las cosas. Cuando nosotros somos inteligentes es porque tenemos el conocimiento de Dios. Algo importante es conocer a Dios. Diga, conocer a Dios. Yo debo aprender a conocer a Dios, tú debes aprender a conocer a Dios, nosotros debemos conocer a Dios, pero la única forma de conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Pastor, ¿por qué no podemos conocer a una persona o no podemos conocer a alguien si no pasamos tiempo con Él, verdad? Pero cuando pasamos tiempo con una persona empezamos a ver qué le gusta, qué le agrada, cuál es su manera de actuar, conocemos a las personas. Nosotros también necesitamos conocer a Dios, porque ese es el conocimiento. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo sé quién es Dios, cuando yo sé que Dios es bueno, cuando yo sé que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, yo necesito conocer a Dios, iglesia, necesitamos conocer a Dios, y lo conocemos cuando pasamos tiempo con Él. Por eso una cosa importantísima que nosotros tenemos que hacer es leer la palabra del Señor, porque en la palabra
palabra del Señor está el conocimiento, el que nos muestra cómo es nuestro Dios, el que debemos conocer, el que vemos que hace milagros, el que para Él todo es posible, pero nosotros tenemos que conocerlo a través de esa palabra en la intimidad. Por eso nosotros como hijos tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia del Señor, tenemos que tener eso que se llama comunión íntima con Dios, porque hay unas personas lo vuelven como religiosidad, es decir, se arrodillan y oran y hablan al Señor y salen y pum, se van. No, es esa intimidad que yo tengo con Dios, esa intimidad donde yo vengo, conozco a Dios, abro mi corazón a Dios, le pregunto a Dios, cuando leo la palabra, cuando me doy cuenta de lo grande que es Dios, porque sabe, iglesia, a veces no nos podemos dar cuenta o no nos damos cuenta de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios, de lo magnífico que es Dios. Por ejemplo, que ha estado diciendo palabras hermosas a través de estos domingos, palabras, y pareciera a veces que la iglesia como que, sí, es algo normal, como que no la cree, pero es que es una palabra, la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer, cuando nos leen la palabra, cuando nos predican, nos están mostrando a nuestro Dios, nos están diciendo, este es el Dios que necesitamos conocer, el Dios que mueve montañas, el Dios que quita, que abre los mares, el Dios que puede hacer levantar al cojo, sanar, restaurar, resucitar, el Dios de los imposibles. Ese es nuestro Dios, porque iglesia, para Él todo le es posible, pero necesitamos conocerlo. Para que haya, ¿sabe para qué necesitamos conocerlo, iglesia? Para que haya nosotros esa pasión de buscarlo, esa pasión de creer, porque sabes, la palabra del Señor misma nos dice, si tú puedes creer, para el que cree todo le es posible, porque muchas cosas no nos llegan a nosotros, pastor, porque no creemos lo suficiente, porque no tenemos esa fe en el Señor como la debiéramos tener para que nos lleguen las cosas, porque si alcanzamos a creer, si tomamos esa palabra que Dios nos ha dado para nosotros, es porque queremos, así podemos nosotros alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros, iglesia. Así es, creyéndole. El Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Si nosotros creemos, podemos ver la gloria del Señor. Mire, es que el que nos está hablando aquí, iglesia, no es cualquiera, es nuestro Padre Dios, es el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ella se contiene. Nos está diciendo que Él nos sentó en lugares celestiales, porque Pablo por eso dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en lugares celestiales. Fue nuestro Dios, es nuestro Dios, y a veces parece que no lo entendiéramos, iglesia, que es algo tan poderoso, que estar sentado con Jesús, que estar sentado con nuestro Dios para compartir su gloria, porque Él quiere compartir todo lo que Él tiene con nosotros, iglesia. Pero a veces parece que la iglesia no le creyera, como que se queda como quieta, como que sí, la palabra. Entendiéramos el poder de esa palabra, no estaríamos donde estamos, iglesia, es verdad, porque al nosotros entender es cuando nosotros vamos a recibir las cosas. Por eso necesitamos conocer a Dios, iglesia. Necesitamos el conocimiento de Dios en nuestra vida. No una teoría, sino un conocimiento total, un conocimiento con Él directamente, con nuestro Dios todopoderoso, y nuestra vida va a cambiar totalmente, iglesia. Aleluya. Por eso Dios quiere que nosotros celebremos. Y las celebraciones es cada persona cuando posee algo celebra, se pone contento. Por eso Dios quiere que nosotros celebremos las posesiones que Él quiere para favor de cada uno de nosotros. Y para ello sabemos que cada uno de nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí tenemos el desarrollo de todo lo que Dios quiere, por dónde entramos y dónde salimos, por qué camino debemos andar, nos dice la palabra. Él nos enseñará el camino. Por eso si es un camino difícil, Él traerá grandes victorias, porque Él sabe dónde debemos caminar. Y por eso tenemos que trabajar, porque el trabajo es una bendición gloriosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice la palabra, el sabio Salomón dice, mira, oh perezoso, mira la hormiga que trabaja en el verano para que en el invierno tenga que comer. Eso es importante. Si un animalito como la hormiga sabe los tiempos, sabe trabajar, sabe el conocimiento de lo que Dios le dio como animalito,
y Dios Él le da el sustento, cuanto más a nosotros que somos sus hijos y que nos ama tanto. Por eso cada uno de nosotros debemos desarrollar ese conocimiento, trabajar en ese conocimiento y desarrollar la fe, porque desarrollamos la fe. Mire, para desarrollar la fe hay dos cosas importantes que nosotros como iglesia debemos hacer. La primera es declarar las cosas de fe, empezar a declarar las palabras de fe. Esas palabras de fe es declarar las cosas que no son como si fueran. Empieza a declarar las palabras, empieza a declarar palabras de fe. Si usted ve el obstáculo, no puedo hacer esto, no tengo esto, empieza a decir, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo tengo esto, va a venir la bendición del Señor. Empieza a hablar palabras de fe, y la fe se desarrolla hablando palabras de fe y actuando con fe en la vida de cada creyente. Entonces estas dos cosas, hablando palabras de fe y declarando esas palabras de fe y actuando con la fe, eso es trabajar con la fe. Dios empieza a desarrollar cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo saber que Dios quiere que nosotros tengamos posesión. Por eso dice, nos bendijo en Cristo Jesús, Señor nuestro, con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. O sea, ya tenemos posesión. Hay ángeles guerreros, hay un ejército celestial peleando por ti la buena batalla para que cada uno de nosotros alcancemos esa gran de victoria, una victoria que Dios tiene asegurada para cada uno de nosotros. Y hay algo importante, amada iglesia: siempre que se va a adquirir algo nuevo por fe, se necesita correr un riesgo. Las personas a veces no quieren correr riesgos, por eso quieren tener todo seguro, pero correr riesgos es lanzarse a hacer las cosas. Si no se, mire, si Moisés no hubiese salido a conquistar, a sacar el pueblo de la esclavitud, no hubiese tenido riesgo de enfrentarse al faraón, no había podido sacar al pueblo. Si en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no toma alternativas de empezar a luchar, a hacer lo que hasta ahora no ha podido hacer, no va a correr ese riesgo. Mire que el mayor error de correr riesgo es el que no hace nada. Por eso el que corre un riesgo tiene la bendición de poder superar, de poder alcanzar algo. Así encontramos a Josué. Él tuvo esa grande bendición de su corazón de correr el riesgo de enfrentar a gigantes, de correr el riesgo de lo que no tuvieron 40 años atrás, cuando personas llegaron y empezaron a decir que eran gigantes, que para ellos eran como langostas. Empezaron a decir que eran tan pequeños con esos gigantes que habían en la tierra prometida, pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros entraremos y lo derrotaremos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso sucedió 40 años después. Lo que ellos vieron, se arriesgaron, fueron a la guerra, pelearon y obtuvieron esa grande victoria. Es importantísimo. Y amada iglesia, siempre que se corre un riesgo, siempre que quieren hacer algo, hay temor. Por eso Dios le dice 3 veces a Josué, le dice que no tengas miedo, que no tengas temor. Por eso Dios quiere que nosotros, sí, nos va a dar algo, nos debe dar. Porque correr un riesgo, eso produce nervios, produce temor en la vida de las personas. Pero por eso Dios le dijo a Josué que no tuviera temor, que no tuviera miedo, que se enfrentara. ¿Por qué tenía miedo Josué? Porque tenía miedo de enfrentar algo nuevo. Siempre que enfrentamos algo que no conocemos, pues es una nueva expectativa en nuestra vida. Pues algo que no estamos conociendo, pues no sabemos cómo se hace, no sabemos qué va a pasar. Eso produce temor en el corazón de las personas, pero por Dios nos dice que Él estará con nosotros, que siempre caminará con nosotros. Si tenemos el conocimiento de Dios, si trabajamos con Dios, si hacemos las cosas con fe en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios ha declarado, somos benditos. Dice claramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos esas bendiciones maravillosas. Es una posesión, es una declaración que el apóstol está diciendo que nosotros ya tenemos y que va a correr riesgos. Sí, se va a correr riesgos, pero estamos con Dios, y con Dios todo lo podemos. Con Dios lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Por eso necesitamos cada uno de nosotros asegurarnos, a tener esa fe puesta en el Señor, declarando las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros declaramos esas promesas, oramos con fe, declaramos, porque una persona puede orar muchas cosas, pero si no tiene fe,
la oración queda un poco corta, pero cuando la persona ora con fe, creyendo las cosas, pues la oración es efectiva. La oración corre a obtener una grande victoria a favor de la vida de la persona. Si la persona ora por mucho tiempo, pero no duda de todas las cosas, pues inhabilita la oración. Por eso la oración debe ir acompañada de fe. Por eso nuestras oraciones deben ser con fe, iglesia. Lo que le está pasando en este tiempo, debe orar con fe, creyendo que Cristo clavó en la cruz del Calvario esas maldiciones, si son físicas, si son económicas, si son en la parte social, si son en laborales, si son de negocio. Ahí todo lo que esté empezando a hacer, acuérdese que Dios nos ha llamado a poseer. Nos dice que somos benditos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos esa posesión, tenemos que posesionarnos de acuerdo a la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese conocimiento entonces nos lleva para vencer el temor, porque estamos con Dios, y con Dios podemos alcanzar todas las cosas. Acuérdense que es importante, la fe lleva una llave importante, que es empezar a hablar cosas de fe, es empezar a confesar las cosas de fe. El confesar las cosas de fe nos ayudan a que nosotros empecemos a cambiar el dialecto. Acuérdese que la palabra nos dice que tenemos poder en nuestra boca para dar vida o dar muerte, de acuerdo a lo que confiese, de acuerdo a lo que declare. Eso sucederá en la vida de las personas. Pero a veces decimos chistes, decimos cosas por decir, pero acuérdese que la mente de cada persona no sabe si es chiste, es verdad o no es verdad. Él lo toma como realidad. Toda palabra la toma como realidad. Nosotros al hablar, nuestra mente, pues nosotros estamos hablando un chiste de enfermedad, un chiste de alguna adversidad, y la mente la está tomando. La mente toma como si fuera verdad. La mente no hace distinción entre la mentira y la verdad. Ella toma todas las cosas. Por eso las palabras tienen poder. No debemos jugar con nuestras palabras. Las palabras deben ser de autoridad, de bendición, de prosperidad, de salud, de bendiciones maravillosas, porque eso trae la palabra de Dios en cada uno de nosotros. La confesión de la palabra de Dios entonces hace que cada uno de nosotros, si confesares con tu boca que Jesús es Señor, entonces empezamos a confesar esas cosas. Entonces dice que tenemos esas bendiciones maravillosas en nuestra vida. Por eso es importantísimo confesar las cosas. Acuérdense que normalmente la mente de cada persona está acostumbrada a las cosas que está viendo con sus compañeros, a las cosas que está viendo con el mundo, lo que las noticias le están diciendo. Pero acuérdese, amada iglesia, que tenemos una promesa maravillosa que dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que en nuestra mente llenarla de las cosas agradables, a llenarla de las cosas buenas, de las cosas perfectas de Dios. Eso es lo que nos llena el conocimiento de Dios. Por eso, si no se tiene el conocimiento de Dios, dice: mi pueblo fue destruido. Pero necesitamos nosotros como iglesia ir a ese conocimiento, trabajar en ese conocimiento, desarrollar la fe con ese conocimiento de Dios. Y la fe que nosotros coloquemos es empezar a hablar las cosas, confesar las cosas que no son como si fueran, empezar a confesar esas palabras de fe y empezar a actuar por fe. Sí, vendrán muchas cosas que nosotros a veces no estamos acostumbrados a hacer, como el riesgo, esos nervios que nos da de hacer algo nuevo, pero Dios está con nosotros. Si Dios nos lo mandó, tenemos asegurada la victoria. Si Dios nos mandó, tenemos asegurado que Él nos va a bendecir a favor de cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo en nuestra vida que cada uno de nosotros nos levantemos a confesar la palabra. Por eso debemos leer la palabra, por eso debemos congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Por eso debemos escuchar la palabra que nos están transmitiendo los días miércoles, para que nosotros seamos edificados y tengamos una palabra para hablar con fe. Y esa palabra que hablamos por fe nos dice hoy: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa declaración es tuya, es mía como iglesia, y tenemos que tomar esa declaración. Y somos benditos, somos una iglesia que tenemos todas las bendiciones,
que nos ha bendecido ya Dios, nos bendijo Dios, y por eso tenemos que apropiarnos de esa palabra poderosa que Dios nos dio, y esa palabra nos lleva para que cada uno de nosotros podamos ver lo que hasta ahora no podíamos ver, hacer lo que hasta ahora no podíamos hacer, porque la palabra que Dios te ha dado es el conocimiento de la palabra de Dios que viene a favor de cada uno de nosotros, que nos levanta como iglesia triunfante, vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús no nos llamó para seguir en derrota, Jesús nos llamó para vivir en victoria, amada pastora. Claro que sí, pastor, y es que nos llamó a vivir en victoria, y es verdad. Decíamos anteriormente, le decía, el Señor le dijo a Marta, si crees, para el que cree todo le es posible, pero también le dijo, Marta, quita la piedra, porque es que hay algo que siempre se opone, pastor, cuando necesitamos creerle al Señor, necesitamos movernos en la fe del Señor. Decía el pastor, necesitamos correr riesgos, porque con la fe se corre el riesgo, y es verdad, es eso de creerle al Señor, y que tengo que creerle con toda, como el cuento, confiar en el Señor de que sí, el Señor lo dijo y Él lo va a hacer. Por eso le dijo a Marta, Marta, quita la piedra, porque Él vio que en la vida de Marta había un obstáculo para creer, para ver cómo su hermano iba a ser resucitado, porque ella, lo primero que yo creo que ella pensó, no, pues se lo dijo al Señor, porque no se cayó el Señor, pero hiede ya, yo creo, porque es que hace 4 días está muerto, no, o sea, es imposible, humanamente, razonablemente, no, eso no se puede hacer. Y cuántas veces cuando vas a hacer las cosas, el enemigo te habla en la mente, igual que le habló a Marta, le dice, no, eso no puede ser, eso no tiene lógica, usted no va a alcanzar eso, usted nunca va a conquistar eso, porque el enemigo quiere siempre bloquear en la fe, quiere bloquear que tú le creas al Señor. Por eso nosotros tenemos que deshacernos de esos bloqueos que vienen a nuestra mente, que quieren menospreciar la palabra del Señor. Por eso dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, y que debemos derribar los argumentos que se levantan en nuestra mente, en nuestro corazón acerca de la palabra del Señor, porque siempre el enemigo pondrá la duda, iglesia, y eso es lo que nosotros tenemos que combatirlo. Por eso el Señor dijo en su palabra, dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es eso de esos géneros que salen con oración y ayuno? La incredulidad, diga la incredulidad, porque debemos derrotar la incredulidad. Si no derribamos la incredulidad, nunca vamos a alcanzar lo que el Señor nos ha prometido, lo que el Señor nos ha dado. Así que lo primero que nosotros tenemos que derrotar y derribar totalmente es la incredulidad en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos creerle al Señor y pueda surgir la fe en el Señor, porque la fe es la confianza, es el creerle al Señor. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Cuando tú y yo tenemos fe, agradamos a nuestro Padre, le agradamos a nuestro Dios. Y también dice la palabra del Señor, dice, porque por fe andamos y no por vista, porque cuando es por vista nos da ese miedo, esos nervios de que, uy, voy a resbalar, que como no es posible lógicamente, pues porque eso es la fe. La fe es ir más allá de lo que nuestros ojos no pueden alcanzar a ver, porque si ya lo viéramos, si ya lo tuviéramos, si creemos que sí, eso sí es así, eso es fácil, yo lo hago así, pues entonces ya no sería fe, porque entonces ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Como ya lo tenemos hecho, entonces ahí es donde nosotros, precisamente por eso les decía, hay que creerle al Señor, y creer al Señor no es tan fácil, iglesia, a veces. Por eso tenemos que arrodillarnos y decir, Señor, como decían los apóstoles, Señor, aumentanos la fe, Señor, enséñanos a creer, Señor, ayúdame, derríbame las vendas espirituales, quítame la ceguera espiritual, quítame la duda, la incredulidad. Yo renuncio a esa duda, yo renuncio a esa incredulidad. A nosotros nos toca, porque eso es una lucha que tenemos dentro de nosotros, pero que tenemos que vencer, la iglesia, porque tenemos que salir, como dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús, si queremos alcanzar todo esto que ya fue dado a nosotros, porque dice la palabra que eso, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para darnos estas promesas. Así que depende de nosotros si creemos, porque de hecho de Dios ya nos las dio, iglesia. Ahora solamente tenemos que tomarlas, hacernos de ellas y confiar que sí es así, y creerlas, y vamos a ver la victoria. Aleluya. Esa es la bendición gloriosa que Dios tiene para celebrar las posesiones que Dios quiere que tengamos. Dice que ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos creerle al Señor. Y para eso también es importante no ser desordenados en la vida, porque hay muchas personas que hacen muchas cosas, hacen un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito allá, pero no terminan nunca nada, son desordenados. Por eso tenemos, para alcanzar las bendiciones de Dios, tenemos que enfocarnos, tener el enfoque correcto
correcto, en la promesa de lo que Dios nos dio, especializarnos en lo que Dios nos ha dicho, estudiar las cosas que Dios nos ha declarado y empezar a desarrollar esas cosas maravillosas, ese don, ese talento, esa habilidad que Dios nos dio. Es algo difícil para otros, pero si usted lo mejora, si es el mejor, la gente te busca por esa cualidad, la gente te busca por eso que tú ofreces, por esa bendición tan maravillosa que Dios te ha regalado a ti. Por eso tenemos que enfocarnos, y cuando hay un enfoque, entonces se especializa, adquiere las mejores cosas para brindar lo mejor a través de ese conocimiento tuyo, del enfoque del que tú le das. Entonces se prepara bien y todo lo que hagas te irá bien, porque tendrá la experiencia, tendrá la sabiduría, el conocimiento, no será neófito en las cosas en las cuales Dios te prepara y te hace una persona estable. Por eso enfócate correctamente en las cosas, en las promesas que Dios te ha dado para alcanzar esas grandes bendiciones. Y acuérdese, para enfocarnos Dios en las cosas de Dios, Dios nos ha regalado sabiduría. Acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, ya está impregnado en nosotros cuando tememos a Dios, cuando queremos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios. Ya el principio de sabiduría está dentro de nosotros, está impregnado en nuestra vida, y la sabiduría alcanza todas las cosas. Con sabiduría se desarrolla todas las cosas. Dice el apóstol Pablo que no tengamos la sabiduría del mundo, sino la sabiduría del conocimiento de la palabra, de lo que Dios nos ha dado, de lo espiritual. Esa sabiduría espiritual rompe y domina lo natural. Por eso es importantísimo para nosotros adquirir sabiduría. Si nos enfocamos en las cosas de Dios nos dan sabiduría a cada uno de nosotros, y esa sabiduría nos enseña a alcanzar, nos enseña a transformar, nos enseña a que cada uno de nosotros podamos desarrollar lo que hasta ahora no podíamos, porque lo imposible para nosotros es posible para Dios. Esa es la sabiduría de Dios que viene a nosotros para que hagamos cosas que hasta para nosotros es imposible. Dios lo quiere hacer contigo, amada iglesia, pero debemos tener esa fe en nuestros corazones que Él lo quiere hacer con nosotros. Amada iglesia, vamos a orar declarando que el Dios de las celebraciones quiere que cada uno de nosotros tengamos posesión para que celebremos también, y esas posesiones nos ha dicho: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tomamos esta palabra, nos apropiamos de esta palabra, declarando, Señor mío y Dios mío, que el conocimiento del Altísimo, que el conocimiento de la palabra me inunda con la sabiduría maravillosa del cielo en mi corazón, a nosotros la iglesia. La iglesia se levanta en este momento a trabajar por fe, a hablar por fe, a desarrollar las cosas con fe, a dar la confesión por fe, y eso nos va a producir un riesgo en la vida, pero los riesgos en ti son seguros, Dios del cielo, nos llevarán seguro a una victoria. Por eso ayúdanos, Señor, para que hagamos las cosas tuyas. Por eso Moisés, al levantar la mano y hacia el cielo y extender la vara hacia el mar, se abrió porque tuvo un riesgo, correr un riesgo. Fue necesario que tú corrieras un riesgo para venir Jesús, para traer la salvación al mundo. A Jesús, al morir por cada uno de nosotros, nos dio la salvación. Fue un riesgo que se corrió del riesgo desde el reino de los cielos. Y nosotros aquí declaramos, Señor mi Dios y Padre bueno, que nos apropiamos de la promesa tuya, Señor, que somos benditos, Padre maravilloso Dios, y que tenemos esas bendiciones que nos ha bendecido con las bendiciones en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy las tomamos, nos apropiamos, porque nos tiene eso en lugares celestiales, esas bendiciones gloriosas, para que cada uno de nosotros tengamos esa bendición gloriosa de poder vencer el temor, vencer todo obstáculo que se levanta en contra de nuestra vida, para que cada uno de nosotros podamos adquirir esos sueños, esos anhelos, poseer lo que tanto hemos deseado en nuestra vida. Por eso ayúdanos a enfocarnos correctamente en el sueño, en la visión, desarrollando el don, el talento, la habilidad, con esa bendición gloriosa que nos ha dado, Señor, para nosotros alcanzar esas grandes victorias. Y te pedimos que la sabiduría del cielo nos inunde, porque creemos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí está la iglesia que te ama, que tiene temor de ti, que tiene el conocimiento de la palabra, que trae sabiduría a favor de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amada iglesia,
Es una palabra para que se apropie de esta palabra, porque somos bendecidos, ya tenemos esa bendición. Dice la palabra que nos ha dado las bendiciones en Cristo Jesús, en lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos bendijo Dios, ya nos ha dado esa bendición. Por eso tenemos que apropiarnos y empezar a desarrollar ese talento, esa habilidad y ese don en la presencia del Señor. También vamos a participar del sembrar esa semilla, para que Dios sea también en nuestra área financiera, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, trayendo esa provisión gloriosa. Padre y maravilloso Dios, hoy pactamos contigo, Señor, y esa ofrenda la volvemos a traer, la traeremos el próximo domingo al alfolí. Hoy declaramos que con lo que estamos haciendo reprendemos al devorador. Tú reprendes al devorador por nosotros. Reprendemos robos, daños, maldiciones que el hombre fuerte ha querido colocar en contra de nuestras finanzas. Declaramos, Señor mío y Dios mío, que tenemos la promesa tuya, que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Gracias, Dios, porque tenemos esa bendición a favor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué tremenda palabra nos ha regalado Dios en esta noche para ser bendecidos, recibir esas bendiciones, apropiarnos de esas bendiciones, y por eso los esperamos el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana para tener ese encuentro maravilloso con Dios, para poderlo adorar, alabar y ser edificados con la palabra que Dios trae para nuestras vidas. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe llenando de ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día enamorarnos más y más de nuestro Padre Celestial, de su palabra y de sus promesas. Bendiciones, iglesia.